Estas son las 5 empresas que voy a estar observando para esta próxima semana. La primera de todas, KPRX, Kiora Pharmaceuticals. Es una empresa con un market cap de 6.14 million y un float de 7 millones de acciones. Hace 2 días lanzó una noticia diciendo que había cerrado un acuerdo con un pago previo por 16 millones. Hablamos de que es una empresa de market cap de 6 million y luego además con un posible pago, dependiendo de si cumplen objetivos, etcétera, de hasta 285 millones. ¿Vale? Es cierto que, bueno, aquí pueden pasar varias cosas. A nivel fundamental, como ya sabéis, las pennies pues tampoco tienen mucho peso porque son todas empresas muy malas, pero sí que es cierto que la noticia es muy buena. Si esto pasa, pues ya solo con el ingreso de este pago previo ya debería estar con un muy buen market cap, KPRX, porque ya encaja, pues es verdad que lo utilizarán mucho para pagar la deuda y cosas de esas, que estas empresas tienen mucha, pero es una súper noticia y luego puede llegar hasta 285 millones si va cumpliendo con esas metas. ¿Vale? Vamos a ver ahora la parte del gráfico y os voy a explicar por dentro pues un poco más sobre esta acción. Vale, pues vamos a pasar a la parte del gráfico de KPRX y como podemos observar, llegó en un punto en que llegó a 1.9, ¿vale? Si vemos el big picture de la empresa, vemos que es típica empresa penny, que no para de bajar, grandes movimientos alcistas y luego muchísimos bajistas. Ahora se encontraba consolidando estos últimos meses por esta zona de 0.47 a 0.60 hasta que finalmente ha sacado esta noticia. Si nos vamos a una temporalidad más baja, como podéis ver, podemos ver esa zona de 1.9 que tocó durante el aftermarket de hace 2 días. Muy interesante, si estimamos este precio de 1.9 a una valoración de cuál era el market cap real en ese momento, nos pondríamos en un market cap de 14.55. Nos pondríamos en un market cap de 14.55 respecto a ese precio, lo cual nos da una pequeña estimación de hasta dónde podría llegar, ¿vale? Un market cap de 14.55 cuando ha recibido unos ingresos de 16 millones o 18 millones, no me acuerdo exactamente ahora, es algo bastante interesante y nos pone en una muy buena situación, ¿vale? Es cierto que luego bajó, no sé exactamente si hay algún motivo específico de esta bajada, si alguno la estudia y me lo puede escribir en los comentarios mejor, pero creo que simplemente es a nivel técnico. Y como ya sabéis, aunque nosotros invirtamos en estas empresas, el tema de la valoración y el tema de fundamental no le damos tanta importancia. Lo que nos importa sobre todo es a nivel técnico. Y a nivel técnico pues vemos que se encuentra súper interesante. Llegó a alcanzar esta zona y finalmente ha estado consolidando por toda esta zona. Podemos observar cómo los máximos se están reduciendo, ¿vale? Y los mínimos también se están reduciendo, formando una consolidación bastante interesante, ¿vale? Donde, como podemos ver, se está aproximando siempre a unas mejores zonas, ¿vale? Ahí consolidando. Y entonces ahora, pues, lo que buscaríamos dentro de esta empresa es ese posible breakout con un stop loss muy pegado, una MACD, y ver qué puede llegar a pasar, ¿vale? Si sale bien, pues, si nos fijamos en el gráfico diario, es una empresa que tiene muchísimo potencial. Por supuesto, este tipo de empresas, pues, puede pasar de todo, ¿vale? Lo normal es que bajen. Entonces, aunque ahora os estoy diciendo estas 5 empresas, yo no tengo por qué invertir ni siquiera en ninguna de estas 5 empresas, ya que va a depender siempre de lo que hagan en el propio mercado. Así que vamos a la siguiente. La siguiente empresa que tenemos se llama Polyset y es una empresa con un market cap de 10.53 million. En cuanto al float, hablaríamos de 2 millones de float, lo cual nos pone en una empresa excesivamente pequeña y que lo que nos gusta, ¿no? En este caso de Paul, tengo un dilema, que es el siguiente. Si nosotros nos pasamos a la parte del gráfico, podemos observar que tiene un gráfico técnico bestial. O sea, es un gráfico con muchísimo potencial. Vemos que tuvo esta primera subida, una consolidación, una siguiente subida, bajó, volvió a intentar esa zona, finalmente aquí ya cogió esa tendencia bajista, pero podemos observar cómo, a pesar de esa tendencia bajista, nos encontramos en muy buena zona de precios, ¿vale? Nunca bajando por debajo de esto, y ahora, si os fijáis, está formando aquí como una pequeña especie de consolidación, que el objetivo sería intentar aprovechar esta posible rotura, ¿vale? Bueno, lo he hecho con la mecha, pero si lo hiciésemos con esto se vería bastante mejor, ¿vale? El objetivo sería que llegue a romper esta zona y, como siempre, pues un stop loss bastante pegado si la llega a romper, ¿vale? A nivel técnico está espectacular, tiene muchísimo potencial de alcanzar zonas de $10, $12, $13, incluso para arriba. Obviamente no voy a vivir ese movimiento, pero sí que es verdad que podemos ir vendiendo por partes e ir sacando esos beneficios, ¿no?
A nivel de stop loss es bastante segura, es decir, rompe stop loss pegado y si no sale, pues no sale. ¿Cuál es el problema con esta empresa? El problema con esta empresa es que no he encontrado prácticamente información de la razón de la subida esta, lo cual me da un poco de miedo. Es cierto que a nivel... Bueno, y aparte he encontrado algunas noticias de que el NISE les ha pedido ciertos registros de información sobre el movimiento de su acción. Entonces, es verdad que es una empresa que estamos entrando en un riesgo superior a lo normal, y eso que estamos en pennies. Por lo tanto, os diría en esta empresa en concreto tener muchísimo cuidado, muchísimo más que las demás, está en cuestión muchísimo cuidado, pero sí que es verdad que a nivel gráfico pues nos está dando una oportunidad muy buena. Seguramente busca aprovecharla, pero no creo que aguante la empresa más de 1, 2, 3 días desde el punto en el que rompa. Para nuestra tercera empresa tenemos a CMND, Clear Mind Medicine. Es una empresa bastante interesante, como todas las que estoy enseñando en este vídeo, si no, no las enseñaría. Está en el sector de la biotecnología dentro de healthcare, market cap de 5.8 millones y luego el float de 2.71 millones. Empresa muy interesante. A nivel gráfico, si lo observamos, podemos ver que se encuentra de una bajada muy extensa, pero fijaos ya como en estos últimos días ya ha empezado a tener a ciertos spikes de volumen que podrían ser muy interesantes. Vemos que aquí ya llegó a 3,58 y ahora el objetivo sería aprovechar toda esta subida restante. No buscaría posiblemente una entrada ahora mismo, buscaría que consolidase un poco y a partir de ahí que rompiese, más o menos que se quedase por esta zona de aquí, ¿vale? Y luego ver qué puede llegar a pasar desde esa zona, ¿vale? Eso sería principalmente lo que haría yo con CMND. Noticias interesantes de CMND. CMND, como podemos observar, aquí tenemos un titular: Clear Mind Medicine announce long-term licensing, es decir, una licencia a largo plazo, agreement, es agrementada, yo no sé cómo explicarlo, with Virat, ¿vale? Los financial terms no han sido, y luego los financial terms, bueno, los términos financieros pues no han sido sacados a la luz, ¿no? Entonces, realmente tiene bastante potencial, no invertimos tanto a lo fundamental, sino que aquí lo que estamos buscando es más una inversión en técnico, ¿vale? Vemos que está aquí haciendo una especie de cap, del famoso patrón cap and handle. Es cierto que el cap and handle tiene que venir de una subida, pero igualmente pues está haciendo aquí una consolidación bastante buena. Al final lo que estaríamos buscando sería una entrada técnica donde aquí, entre ese volumen, consiga romper esa zona y podamos llegar a objetivos posiblemente de 2.25, a este objetivo de aquí de 2.65, incluso a objetivos de 3, ¿vale? Tendremos que ver lo que va pasando esta semana con esta empresa, pero es una empresa bastante interesante. Otra de las empresas que vamos a estar observando es GHSI, Guardian Health Science. Tiene un market cap de 10.94 millón y un float de 1 millón. Es decir, una empresa muy chiquitita, que además ha sacado una noticia hace 2 días. Bueno, hace 2 días de mercado, ¿vale? Que es, como es lunes, pues digo 2 días, pero no es que fuese el sábado, pues fue hace 2 días de mercado. Ha sacado una noticia muy interesante donde va a vender una de sus empresas filiales por 17.2 millones durante el Q2, ¿vale? Hablamos de que es una empresa con un market cap de 10.94 millón y la filial la va a vender por 17.2 millones. El principal riesgo al que nos enfrentamos aquí es que el acuerdo no se cierre, pero eso nos da un poco igual porque nosotros no vamos a estar para cuando cierren el acuerdo. Nuestro objetivo al final es aprovechar el movimiento que está haciendo esta noticia en el medio plazo y aprovecharla y poder beneficiarnos de ella. Como observamos aquí, hizo un gap bastante grande de hasta llegar a un 100% en ese día y ahora se haya consolidando por esta zona de aquí. Si vemos el gráfico en una hora, un poco más de lo mismo, del mismo tipo de gráficos que os he enseñado. Una gran subida, un descenso y ahora está consolidando por mitad de la zona de esa gran subida, ¿vale? Nosotros tendríamos aquí esto, tendríamos aquí esto y como podemos observar pues está consolidando más o menos por la mitad de este máximo y de este mínimo, ¿no? Entonces esto sería lo interesante, buscar esa posible rotura. Vemos que en el cierre del viernes del aftermarket entró ahí algo de volumen que podría darnos esa posible señal. Y vamos a ver qué va haciendo esta semana. Ya os digo, empresa bastante interesante, noticias detrás. Podríamos observar un movimiento otra vez hasta la zona de 12 e incluso llegar a superarlo si las cosas van bien. Pero bueno, eso nunca se puede saber. Así que dicho esto, vamos con la última empresa. Vamos ya con nuestra quinta empresa, que es WAVD, Wave Dancer. Es una empresa que es la menos penny de todas las que os he enseñado, a pesar de que tiene el market cap más bajo. Market cap de 4,92 millón y luego un share float de 1.69.
¿Qué es lo que me gusta de esta empresa? Esta empresa, la verdad es que pinta muy interesante. Es una empresa de tecnología e información sobre servicios tecnológicos. Vemos el gráfico, es una empresa que nunca ha hecho un reverse split, lo cual ya de por sí la pone como una de las menos pennies. Es cierto que ha hecho uno aquí, pero es el único que ha hecho. De hecho, aquí a lo máximo que llegó es a 10 a $60. Vemos que es un gráfico bastante sólido. Vimos que fue una penny, llegó a llegar a $60 entre 2020 y 2022. Y ahora finalmente, desde 2022, empezó a bajar. Y ahora se vuelve a encontrar en una zona bastante interesante. ¿Qué observamos? Observamos que el volumen está creciendo, está creciente. Es cierto que ahora en el pre-market está fallando un poco, pero bueno, ¿vale? Vemos que está con un volumen creciente y vemos que está en las primeras fases de esta compañía. Si nosotros observamos un poco las noticias, la verdad es que sí que es bastante interesante, no tiene nada, está limpia, no tiene ningún problema que nos pueda afectar. Y al final es un poco el mismo setup que de todos los que estábamos hablando, ¿no? Buscar la posible rotura de esta consolidación, buscar esa continuación, y es una empresa, pues eso, que fácilmente podríamos llegar a objetivos de 3,6. No me parece una empresa donde a lo mejor pues, tengamos excesivo potencial, a lo mejor sacar un 200-300%, ya que eso es bastante complicado, pero bueno, por ejemplo, KPRX, en este caso, pues si llega a 1,9 le estaríamos sacando más o menos un 150%, ¿vale? Simplemente con la valoración del market cap del 1,9, ¿no? Ya os digo, es un pelín más complicado que eso. Waft, en este caso, pues bueno, también tenemos un gran porcentaje por delante. Es una empresa que me gusta bastante porque se sale un poco de la media de estas empresas pennies y creo que sí que la podríamos aprovechar y si todo lo cumple y todo lo hace bien, puede ser algo muy interesante. Como siempre, ninguna de estas empresas es una recomendación de inversión, se hace todo bajo vuestro propio riesgo. Es posible que yo ni siquiera invierta en ninguna de estas 5 empresas, se tienen que cumplir mis setups, se tienen que cumplir mis cosas. Así que igualmente, si queréis aprender cómo invertir en este tipo de empresas, cómo analizarlas, cómo encontrarlas y cómo hacer absolutamente todo, podéis acceder abajo a mi Discord privado, donde voy enviando este tipo de compañías ya en el propio día, voy diciendo si entro, voy diciendo si no entro, y os voy informando un poco de todo lo que voy haciendo. Así que si queréis entrar, lo tenéis abajo en la descripción. Y habiendo dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, comenta qué empresas vas a estar vigilando esta semana y nos vemos estos días con más vídeos. Un abrazo y chao, chao.